Sin embargo, recuerdo en noviembre, va a ser un año ya del 2023, en Santa Cruz, los liberales se reunieron. Estuvieron ustedes dos, Erika Rivera, Fernando Untoja, estuvo Jaime Dunn, estuvieron Ronald McLean, Antonio Sarabia, Branko Marinkovic y otros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay la posibilidad de unir este tipo de cosas? No estoy diciendo que se han reunido la anterior semana, estoy diciendo que va a ser con el 18 de noviembre un año y que no hay la capacidad de que el movimiento liberal reunido en Santa Cruz, con estos representantes que he nombrado, y seguramente ustedes tendrán más insumos, me gustaría saber por qué no logran conformar un partido liberal en Bolivia. Eric, no sé si Iván... Quiero hacer un complemento a tu interrogante. Por sí. favor. Es decir, se entiende que los liberales en general son más capacitados que los socialistas, que los estatistas, por las lecturas que se tienen, porque el liberalismo es más complejo de entender que un eslogan del socialismo, ¿no es cierto? Entonces, siendo que los liberales en general todos, unos y otros, son más leídos, más entendidos, ¿por qué no la capacidad de entenderse por lo menos en un trance de 4 o 5 años hasta desmontar el aparato que ha montado el MAS? Entonces ahí yo lo veo dónde van las lecturas teóricas de los grandes filósofos liberales, como han mencionado Dunn, Fernando y todos los que están en esos 7, 8 que han estado en Santa Cruz, al cual yo he asistido, Roberto Lacerna y otros, no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, ¿dónde está la lectura de la intelectualidad para ponerse de acuerdo en tareas de inteligentes? Ahí está. Muy bien. Erika. Yo considero que justamente la problemática de cómo se desea enfrentar la crisis actualmente desde una perspectiva liberal, libertaria, es simplemente la económica. Y ya lo dijo el doctor Untoja, pensar solamente desde el factor económico no se solucionaría la crisis, porque hay una transversal desde los problemas étnicos, completamente de acuerdo con el doctor Untoja, pero habría que pensar, reflexionar, si es solamente la economía la que va a permitir resolver la crisis sin articular otros factores. En referencia a la mención del gran Congreso Liberal que hubo ya hace un año, precisamente ahí se incidió en el debate de diferenciar el liberalismo de una corriente conservadora. Fue lo esencial en el plano teórico. Y en el plano práctico, hasta el día de hoy, se puede sintetizar que son muchos los grupos liberales y libertarios y que están peleados todos, entre todos y contra todos, precisamente porque hay reduccionismo y cada quien quiere imponer, o cada agrupación quiere imponer su visión reduccionista. Entonces, si podemos hablar que hay desunión, no hay un constructo con los grandes sectores sociales, y parcialmente podemos decir que que no es liberal, sino que es tradicionalista y conservadora, y no creo que simplemente tengamos que aplicar, o sea, mecánicamente el programa argentino y, o sea, hacer una difusión de la Argentina como una imitación. Ahora, yo considero que sí hay que apoyar la concepción gradualista, paulatina del doctor Untoja, pero también hay que evitar la demonización del otro, porque simplemente, o sea, no nos gusta. El pluralismo no es algo importado, es algo que ha surgido
desde la colonia, y yo diría desde nuestros orígenes en nuestro territorio, desde las diferentes poblaciones. Yo no creo, o sea, que haya existido, o sea, un purismo, o sea, hasta los reinos aymaras, o sea, tuvieron traslados con el Imperio Inca, es decir, que constantemente, o sea, en el territorio, en el territorio que poseemos hoy, y que espero que no seamos un estado fallido, o sea, existen también, o sea, muchas juxtaposiciones históricas. Entonces, yo creo que hay que evitar, o sea, la teoría pura, como lo proponen los libertarios. Hay que reconocer, o sea, el mérito de la perseverancia aymara. Estoy de acuerdo con el doctor Untoja, como también, o sea, lo mencionó ya Franz Tamayo. Pero la propuesta del doctor Untoja a mí todavía, o sea, me queda como una nebulosa en el terreno práctico de la política, porque sí tiene que haber, o sea, un marco institucional. Porque también hay que tomar en cuenta que si no nos constituimos como un partido liberal, es porque hay una tendencia personalista entre los liberales bolivianos, muchos egos que no quieren compartir responsabilidades con otros, y muchos que simplemente se introducen a la política como una práctica instrumental, como una práctica cotidiana, ¿no? De tomar el poder por el poder, tomar espacios, ¿no? Para poder articular y continuar con el nepotismo, con las preferencias de grupículos y demás, y que no se está pensando de manera institucional. Incluso el partido como tal debería ser institucional, se debería institucionalizar, ¿no? Y que para que justamente no exista esto del autócrata, ¿no? O sea, del líder que se pone a la cabeza. Entonces todos se conforman en grupículos, todos quieren aparecer arriba y todos son presidenciables. O sea, no están pensando la política como un hacer. Y es súper contradictorio, porque entre los mismos liberales les preguntas a muchos, a ver, si tú vas a ser ministro de Economía, digamos, ¿cuál es tu planteamiento? Y dicen, no hacer nada. O sea, no hacer nada. Entonces, no precisamente para qué te involucras en la política. O sea, incluso no hay muchas contradicciones. Entonces, yo creo que la política es pensarla como un hacer, justamente para construir. Bien, a mí me llama poderosamente la atención esta gran paradoja. El estatismo, el populismo, el masismo, el Estado plurinacional prácticamente ya está prácticamente en últimos aleteos. Sin embargo, por esa desmedida ambición de poder y quedarse en el poder, como hemos hablado, entre Luis Arce y Evo Morales, urge la necesidad de que un partido liberal, los liberales, tomen las riendas del país y están peleándose por este tipo de cosas. O sea, me parece el absurdo más grande del mundo. No sé cuál es peor. O sea, y quiero que hagamos una autorreflexión en este tema. Hoy me parece que la democracia, la institucionalidad está de por medio, y los liberales, después de noviembre del año pasado, no pueden ponerse de acuerdo, y coincido con Erika, que están pensando en lo pequeñito. Si yo voy a tener mi coteo, yo voy a ser candidato, ¿qué voy a hacer? Cuando estamos más bien frente a la posibilidad de abrir una nueva era, una nueva etapa, un nuevo periodo, y no solamente de 4 años u 8, lo que ustedes quieran, sino me parece que hay que cambiar. Aquí hay que hacer un borrón y cuenta nueva, y los liberales tienen una responsabilidad respecto a esta crisis social, institucional, económica, política que estamos viviendo, y lo más grave, frente a la posibilidad de devastar la democracia. Iván, enseguida contigo, escuchemos a Fernando qué es lo que dice sobre una complementación lo tuyo. Ya, vale. Sí, es decir, un poquito el masismo no está derrotado, solo está disminuido. El masismo en sus dos alas tiene fuerza aún todavía. Está disminuido solo el masismo, mira cómo está el liberalismo. Claro, el masismo
el Evo tiene de los 50.000 millones de dólares que se han tirado en este país durante 15 años, tiene buena plata. El Arce tiene otro buen billete que ellos fácilmente motorizan y movilizan a la gente. Por lo tanto, el MAS está disminuido, pero no está a las últimas. Entonces hay que considerar seriamente ese problema. De acuerdo. Fernando, ¿qué opinas tú, por favor? O sea, me parece que debe haber una concertación. Yo creo que es momento de poner las barbas en remojo y dejarnos de estos egos y este tipo de cosas. Te escuchamos. A ver, ¿qué ha pasado después del Foro Liberal de Santa Cruz? Se ha cometido un error. ¿Cuál es? Se ha escuchado a varios oradores con propuestas liberales, críticas al estatismo, y yo pedí, sí, en los culises, pedí de que se saque un documento, y le comuniqué eso a Iván incluso, pero yo no era el organizador. Ya. Entonces debía haber salido un manifiesto como referente político para actuar. Entonces no se hizo. Entonces ha sido un encuentro político, sí, de gente que se decía que era liberal. Es uno. Otro factor es de que la gente que está ahí como orador no tenía experiencia política. Es decir, Ya. entendían el liberalismo desde la parte técnica o desde la parte de conservador o no conservador, pero no tenían ejercicio político de cuadros. Es decir, nunca habían participado en la organización de un partido. Entonces, pensaban que porque habían brillado un poco más que el otro, ya eran los salvadores como liberales del país. Ese es el error tremendo. No hay que olvidar también de que ha habido ataques del gobierno, del estatismo, ha habido ataques durísimos. Por ejemplo, yo salí en una foto con Branco dándole la mano, me dijeron cómo el catarista se iba a abrazar con un croata, con un serbio, etcétera, etcétera. Pero en política los liberales, no porque sean comunistas en un foro, no pueden darse la mano, hay que darse la mano. Es un debate, es una rivalidad donde uno presenta sus ideas, convence muy bien, no convence, ahí quedan las cosas. Entonces esos son los factores que no han permitido que se establezca un partido. Es difícil armar un partido cuando la gente no ha hecho partido. Un partido necesita, ¿qué cosa? Necesita cuadros. Yo hablo así, soy ortodoxo. Necesita cuadros. Un ortodoxo de tipo trotskista soy. Cuadros necesitamos. Gente que organice núcleos, pero también necesitamos gente que forme con la filosofía liberal. Muestra a la gente las bondades del liberalismo, cómo funciona la economía y fundamentalmente apuntar que en el liberalismo el que decide es el individuo, el que decide y planifica es el individuo. ¿Por qué? Porque se satanizó el egoísmo y se satanizó el individuo. En Bolivia satanizamos al individuo, eres egoísta, individualista, ya están condenando. Yo reivindico de que debíamos hacer una apología bien elegante de lo que es el egoísmo y las virtudes del egoísmo. Si los demás no fueran egoístas, no tendrían los chalets, los en el auto, no habría Uyusto, no habría Granada, no habría eso. Los aymaras acumulan porque son rivales de su amigo, de su hermano, de su tío. La rivalidad es la base de la economía liberal. Entonces eso ha faltado y muchos también vienen de tendencias no liberales, entonces están descubriendo el liberalismo por diversas razones y es todavía difícil de formar un movimiento liberal boliviano. Pero bueno, podemos hacerlo. El tiempo no está acabando el mundo y podemos hacerlo porque hay que pensar la política para 50, para 100 años. Entonces hay que hacerlo, hay que armar. A mí me gusta por las intervenciones de doña Erika, por ejemplo, es lúcida como mujer en apuntar ciertas cosas.
y hay otras también que son más radicales, de acuerdo, por ejemplo, con la Carol Antesana, que es radical, que no quiere saber nada creo que de los radicales, es muy conservadora, cosas así, pero sin embargo, tal vez sería bueno un nuevo encuentro político, liberal, pero esta vez con gente que sea técnica, economista y también pensadores en el campo liberal. Bárbaro, muy bien, de verdad, eso es lo que yo creo que el país espera, eso de los liberales. Y miren, Erika Rivera, Fernando Antoja, los estamos escuchando, los estamos viendo su capacidad. Antonio Sarabia, Branko Marinkovic, Jaime Dunn, Roberto Lacerna, Ronald McLean. Estamos hablando de gente que sí tiene un reconocimiento, es notable, ha marcado su notoriedad en las sociedades de sus espacios. Me parece que los liberales deberían marcar una alternativa. Yo no sé las otras oposiciones, yo no sé quién será. Carlos Benza, no sé si será liberal, será del MAS, será funcional, no tengo, o todo junto. No sé qué pasa con Tuto, no sé con los demás, pero me parece, ante el agotamiento de este estatismo, y yo decía, y con cierta indignación, se los quiero decir de manera frontal, directa, con cierta indignación ver que cuando se necesita que un partido liberal, que los liberales digan ya, basta de desinstitucionalización, basta de mediocridad, basta de la hipercorrupción, basta del mal manejo económico del país, ya basta de que el Estado se haga cargo de todo y que más bien ingrese una nueva idea de productividad, ¿no es cierto? Y que el Estado no sea una agencia de empleo, sino sea el que genere oportunidades para los privados, para que estos puedan generar empleo, puedan generar productividad, puedan generar desarrollo. Aquí probablemente, Fernando nos dice, ha habido un error por ahí, tal vez aquí solo son pensadores, académicos, y no ha habido gente que en la práctica ha hecho política, es político, porque al final para hacer política también hay que tener cierto talento. Quiero agradecer, Erika, en un minuto, y Fernando en otro, no sé si Iván también hará su cierre, alguna conclusión, que ojalá este conversatorio se repita y ojalá ustedes, los liberales, puedan, como decía Fernando, reunirse otra vez, y esta vez a partir de estos errores que se han identificado, porque el país necesita que alguien active un nuevo liderazgo, que lamentablemente no lo hay. El MAS es el que nos genera la agenda. Hoy la agenda está entre la pelea de Evo y Luis Arce. Erika, un minuto y gracias. Gracias a usted. Un problema de fondo que permea también a los liberales es la clásica cultura política boliviana, autoritaria, antipluralista, poco tolerante, antirracionalista. Muchos investigadores, entre ellos Jorge Lasarte, que ha dejado bastantes publicaciones en torno a las investigaciones en la Corte Electoral, han estudiado, no solamente Jorge Lasarte, el doctor HCF Silla, René Antonio Mayorga, han estudiado esta cultura política del autoritarismo. Pero los liberales, libertarios, han ignorado esta tradición política y cultural. ¿Y por qué no conforman o no desean ser parte de esa tradición histórica? O sea, a nombre de que solamente, o sea, Milei es el iluminado, el programa argentino, y que precisamente no se quiere ni siquiera reconocer la tradición liberal histórica e intelectual de nuestro país. Por lo tanto, yo concluyo que muchos que se autodenominan liberales son liberales en la política y conservadores y autoritarios en todos los otros campos.
Fernando, gracias a ti también en esta última reflexión. Bien, para terminar, pienso que hay necesidad de varios encuentros liberales, pero también hay que ser selectivo. O sea, no con aquel que viene que es liberal, pero es estatista en su práctica. Se puede hacer proyectos liberales. Es difícil. Ya. Interesante eso. O tampoco se puede hacer rápido con una posición radical de barrer con todo. No es posible eso en Bolivia. Por los diferentes elementos que he mencionado, es difícil. Hay que trabajar la mente de la gente. Y mucha gente, porque saben mi ley, quieren ser todos liberales. No es así. Bolivia es un escenario diferente. Yo cuando planteaba liberalismo, antes de mi ley, incluso cuando acompañé al MNR como vice, planteé liberalismo, la economía liberal. Incluso planteé vender las empresas estatales. Pero esa vez no estaba de moda, entonces la gente me creía un loco. Pero sin embargo, yo soy un empecinado de seguir trabajando, soy terco de seguir trabajando para que el movimiento liberal, esa corriente liberal, se constituya en uno de los ejes políticos más importantes del siglo XXI, porque así vamos a poder conectarnos mejor con el mundo y vamos a desarrollar la economía y también el desarrollo en su conjunto. Bárbaro, muchas gracias a Fernando, a Erika por este contacto y podamos seguir hablando. Yo creo que el tema ya de la construcción como tal, con principios, con todo, de un partido liberal en Bolivia es importante, es sin duda para el análisis, para la reflexión. Yo me quedo con esto que no deja de ser relevante. Fernando Untoca dice hay que ser selectivos. Hay que ser selectivos porque no todos, yo soy liberal y ven, o sea, hay que ver también quiénes son y hay que empezar un poco a separar la paja del trigo. Y creo que es por ahí que va el tema. Gracias a Erika, gracias a Fernando. Iván, gracias, este conversatorio ha estado súper interesante y ojalá los liberales también encuentren la posibilidad de, en el pragmatismo, la necesidad y la urgencia de la defensa de la democracia en Bolivia tomen acciones contundentes. Me parece que eso se debe dar. Gracias, gracias Iván. Muchas gracias. Aquí, muy bien, está con nosotros Iván Daza, ha estado con nosotros Erika Rivera, que ha escrito este libro, Filosofía Política Liberal en Bolivia, ¿no es cierto? Ha estado con nosotros Fernando Untoca, que es creador de N libros. Y ahí está todavía Fernando. Fernando, gracias, un abrazo, hasta la próxima, si nos escuchas y nos ves, gracias. Hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches, querido Fernando, gracias, muy amable. Y a ustedes, como siempre, se les quiere un montón. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿no es cierto? Buena amanecida. El rato que usted quiera puede ver estos programas y eso es lo bueno. Si a usted le ha interesado y alguien quiere hacerle conocer cómo es el tema del liberalismo, qué es lo que pasa, comparta este programa. Y si le gusta el programa y por ahí nos puede de alguna manera agradecer, lo puede hacer suscribiéndose a través de nuestras plataformas. Se puede suscribir en KTN, que es YouTube. Usted nos puede apoyar, hacer sus comentarios en el Facebook. Sacaremos los cortos, los reels también en otras plataformas como el TikTok. Nada más, gracias. Chao. Hola, profesor.